hablar de todo lo que tenga que ver con este proyecto de Hambre Cero, porque finalmente no se suscribe solamente al arancel cero, como ya se ha explicado la semana pasada en este programa y hartamente en los medios de comunicación, sino que tiene que ver con desfinanciar otros proyectos que son muy importantes. Algunos también ya lo hablamos la semana pasada, como el caso de la ciencia, pero ahora queremos hablar con Juana María Moreno, que es de la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares, de Cáncer y Familiares. ¿Cómo te va, doña Juana? ¿Cómo estás? Muy buenos días, señor Rubín. Buenos días también a la audiencia. Bueno, Juana, ¿cuál es digamos, la preocupación de ustedes en relación a este desfinanciamiento que se puede dar a raíz de este proyecto de ley Hambre Cero que ya fue aprobado? Bueno, hay que tener en cuenta que con la creación de la Ley de Atención Integral a las Personas con Cáncer, el financiamiento de esta ley proviene de una de las fuentes, era FONACIDE. Hoy día, con la derogación de FONACIDE, entonces quedaría un faltante del 40%, que es lo que recibía directamente, ¿verdad?, el Fondo Solidario para la Atención Integral de las Personas con Cáncer. Ese monto era destinado exclusivamente en el rubro 352, que es la compra de productos farmacéuticos y medicinales. En términos sencillos, la compra de los medicamentos que necesitan los pacientes oncológicos. Nosotros estamos ahora con la incertidumbre que no sabemos si esos fondos que hoy día figuran en el presupuesto 2024 con alrededor de 85.000 millones de guaraníes va a seguir dentro del presupuesto o va a sufrir alguna disminución o qué es lo que va a suceder. Si bien las autoridades exponen de que todos esos programas que quedan fuera van a ser financiados con fuente 10, hasta este momento nosotros no hemos tenido ninguna reunión con las autoridades, si bien estuvimos en la audiencia pública que se realizó. Ahí estuvo el viceministro de Salud, pero él no dijo nada con relación al tema. Tampoco ese día el viceministro de Economía se refirió exclusivamente a qué sucedería con los pacientes oncológicos. Entonces, esa es la incertidumbre que nosotros tenemos hoy día. Nosotros pedimos la garantía, porque hay que tener en cuenta que nos quitaron un derecho que estaba en la ley, por una ley. Entonces nosotros necesitamos que una nueva ley nos devuelva esa garantía. Y justamente, Juana, cuando el gobierno insiste en que está, como esta palabra que está de moda, blindado, digamos, ¿cuál es la preocupación de ustedes? Te repito, sienten que no está blindado, digamos. Pero ustedes tienen que recordar que el año pasado, ¿verdad?, al inicio del 2023, de un día para otro, nosotros sufrimos una disminución. ¿A usted le parece que si se está hablando de un blindaje, pudimos haber tenido esa disminución? Porque, ¿qué es lo que significa que esté blindado? Que no puede disminuir el presupuesto. Pero en cambio nosotros sí sufrimos un recorte de casi 96.000 millones que tuvimos que ir a solicitar una ampliación de tal manera a que se devuelva ese monto que se había quitado del presupuesto. Entonces, ese es nuestro temor, ¿verdad? ¿Quién nos puede asegurar de que va a haber continuidad en el tiempo? Porque como yo le expresé a varios miembros del Ejecutivo, ustedes dicen, pero ¿cuál es la garantía que nosotros podemos tener? Porque hay que tener en cuenta de que si no está dentro de una ley, si no está dentro de la política de salud pública, ¿qué va a suceder cuando mañana este gobierno finalice y venga otro gobierno con otras situaciones diferentes? Ellos hablan de que el Fondo 10, a través de la fuente 10, se va a poder cubrir todo.
Entonces ahí a nosotros nos surge la pregunta, si la fuente 10 es tan fiable, ¿por qué el proyecto Hambre Cero no se financió con fuente 10 y quedaron todos los demás programas como estaban? Ustedes lo que piden, Juana, es, así como en el caso también de las personas que están preocupadas por el financiamiento de Prociencia, etcétera, que se haga una ley específica que proteja estos fondos. Claro, para todos los programas, ¿verdad? Para todos los programas que quedan fuera una vez que se derogó el FONACYT, ¿verdad? Llámese Prociencia, llámese la situación de investigaciones, llámese salud mental. Imagínense, salud mental es una deuda que el Estado tiene con la población. ¿Cuántas personas en este momento están padeciendo signos y síntomas de la falta de una salud mental? No existe salud primaria, ¿verdad? No pueden quedar todos estos programas así suspendidos en el aire. Nos están quitando un derecho a los pacientes oncológicos. Ese derecho nosotros lo teníamos ganado a través de la ley. Costó muchísimo. Esta ley estuvo encajonada mucho tiempo hasta que en el 2018 se volvió a traer al tapete y allí esta ley fue sancionada y promulgada más tarde. A esta asociación le costó muchísimo trabajo porque cuando eso estábamos solos. Hoy día tenemos varias asociaciones de pacientes oncológicos. Se han abierto centros en distintos puntos del país, pero todos esos centros dependen exclusivamente del presupuesto del... Nos están quitando un derecho a los pacientes oncológicos. Ese derecho nosotros lo teníamos ganado a través de la ley. Costó muchísimo. Esta ley estuvo encajonada mucho tiempo hasta que en el 2018 se volvió a traer al tapete y allí esta ley fue sancionada y promulgada más tarde. A esta asociación le costó muchísimo trabajo porque cuando eso estábamos solos. Hoy día tenemos varias asociaciones de pacientes oncológicos. Se han abierto centros en distintos puntos del país, pero todos esos centros dependen exclusivamente del presupuesto del Instituto Nacional del Cáncer. El Hospital Oncológico Manuel Riveros, que está dentro del predio del Instituto Nacional del Cáncer, se cae a pedazos. Se cae a pedazos. Cada vez la cantidad de pacientes que acuden es mayor, cada vez es mayor las necesidades, no solamente para la compra de medicamentos e insumos que se necesitan para la quimioterapia, se necesitan estudios, se necesita radioterapia, se cuenta con 3 equipos de radioterapia, de los cuales el tercer equipo es una donación. No puede decir el Ministerio de Salud que gastó, ni el Estado que gastó por ese tercer acelerador, porque es una donación. El resonador que tenemos es una donación. Entonces la situación se vuelve cada vez más difícil. Nosotros consideramos que están violando los principios de los derechos que hemos adquirido como pacientes oncológicos. Y necesitamos esa garantía y que esa garantía sea a través de una ley. Si por ley nos quitaron nuestro derecho, pues que por ley nos devuelvan otra vez ese mismo derecho. La tasa de cáncer en el país está en aproximadamente un 43,8% por 100.000 habitantes. ¿Cómo el Instituto Nacional del Cáncer va a dar respuesta a las necesidades de los pacientes si el presupuesto que maneja es luego un presupuesto paupérrimo? Y si sufrimos este recorte de 85.000 millones, entonces vamos a estar cada vez peor.
¿Usted tuvo la posibilidad de hablar con funcionarios del gobierno sobre este tema, Juana? Ellos nos han llamado hasta este momento. ¿No les han llamado hasta este momento? ¿Ustedes nunca hablaron con el Ejecutivo? No, hasta este momento, desde que ocurrió esto, no. Y conste que los legisladores que apresuradamente promulgaron y sancionaron esta ley sabían de las necesidades, porque nosotros el año pasado hemos recorrido oficina tras oficina, contando las necesidades que hemos tenido de los diferentes partidos políticos, porque el cáncer no tiene color ni tiene ideología política. El cáncer es un problema del Estado. El cáncer es la pandemia oculta, la que siempre existió y la que se empieza a vivenciar hoy día gracias justamente a las organizaciones civiles, es decir, a las distintas asociaciones que estamos y que todos los días estamos levantando nuestra voz de protesta. Juana, es increíble que el gobierno no haya hablado con ustedes, ¿verdad? Ayer hablaron con los estudiantes, hubo un compromiso, firmaron de que se van a volver a reunir, de que hay 15 días. Yo creo que es momento también que hagan ustedes, tengan ustedes la posibilidad de tener una reunión con las autoridades por el mismo tema. Claro, como le digo, ¿verdad? Desde el Ministerio de Salud Pública no hemos tenido ninguna reunión ni ninguna comunicación. Sí, nosotros nos hemos reunido con el director del instituto, ¿verdad?, del INCAM, con el director general, nos hemos reunido con el director médico, ¿verdad?, todas las asociaciones. Y ahí trajimos también nosotros al tapete esta situación. Y ellos nos transmiten lo que a ellos le transmiten las autoridades. Pero vuelvo a repetir, las palabras las lleva el viento. Nosotros necesitamos garantía escrita a través de una ley, no de un decreto, ¿verdad? Porque luego los decretos pueden quedar también encajonados y quedados en el olvido. Acá nosotros necesitamos que la respuesta sea una respuesta que pueda perdurar en el tiempo y no solamente por un periodo determinado, porque cada vez aumenta la cantidad de pacientes oncológicos. Cada vez el Instituto Nacional del Cáncer tiene que absorber pacientes que vienen de previsión social, porque previsión social también en este momento es un caos. Entonces, las necesidades van en aumento. Tenemos pacientes que tienen que recurrir a recursos de amparo. ¿Por qué? Por la falta de medicamentos. Y todo eso hace de que el presupuesto, el paupérrimo presupuesto, el pésimo presupuesto que se le da a la salud pública en este país no sea suficiente para poder cubrir esas necesidades. Imagínense, Fuente 10 tiene que cubrir los gastos rígidos. Si hacemos una síntesis de cuánto es el sueldo que se debe pagar con todas estas personas que cada día vemos que ganan millonadas de plata sin tener las competencias necesarias para ocupar un cargo, o creándose cargos que no tienen por qué crearse porque no tienen una utilidad al país. Entonces imagínense cómo quedará la pobre Fuente 10. Es como un chicle que en algún momento se va a tener que romper. Entonces imagínense cómo quedará la pobre Fuente 10. Es como un chicle que en algún momento se va a tener que romper. Y lo que no queremos es que se rompa justamente por los más vulnerables, como somos los pacientes oncológicos. Porque detrás de cada paciente está su familia. Hay familias que han perdido todo lo que tenían para poder darle esa mejor calidad de vida a sus familiares, porque realmente muchas veces el Estado está ausente. Ustedes solamente pueden abrir las redes sociales y pueden ver ahí todos los llamados, todas las polladas, hamburgueseadas, tallarinadas
que se tienen que estar realizando para poder cubrir los gastos de un paciente oncológico. Juana Moreno, gracias por tu tiempo. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio de siempre y ojalá que el presidente de la República se considere también a los pacientes oncológicos. Los pacientes oncológicos somos habitantes de este país, tenemos también nuestro derecho y que no se lesione ese derecho que tenemos. Que tengan buen día. Muchas gracias. Sí, este gobierno desde el Ejecutivo parece como esos monos, ¿no? Se tapan los ojos, no ve, no escucha